Dani, antes que nada, agradecerte que nos dediques tu tiempo para poder charlar y para que la gente sepa un poquito más de tu trabajo y de todas las preguntas que te vamos a hacer hoy. Muy bien, gracias Dani por la invitación. Aquí en Nueva York, en el Bronx, es un calor especial. El 4 de julio fue ayer, creo que un día de mucha falsedad. Ellos plantean ese día como si fuera un día de independencia, pero aquí nosotros los pobres, los obreros, los inmigrantes, los afrodescendientes, preguntamos qué independencia, qué autodeterminación de verdad tenemos. Pues una de las primeras preguntas que te quería hacer era precisamente esta, hablando de pensamiento crítico, hablando de dentro del corazón de la bestia, poder crear alternativas a ese maquinaria imperialista. Tú eres profesor en estudios latinoamericanos y de Caribe, raza, etnicidad, clase y género en la Universidad de Nueva York. No sé si existe capacidad de pensamiento crítico, de alternativas que combatan el sistema dentro del sistema universitario estadounidense y cómo influye el capitalismo en la educación superior de los Estados Unidos. Sí, es una muy buena pregunta. En los liceos, en los high schools, en España sería, creo que escuelas secundarias, ¿verdad? Ahí sí de verdad es mucho más difícil tocar algunos temas. Ahí sí te pueden censurar y silenciar y hasta despedirte. Si te atreves a mencionar aquí en las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York un tema como Cuba, como Venezuela, como China, como Rusia, si ofreces otro punto de vista, fácilmente te sacan de una vez. Ahora, a nivel de las universidades, bueno, en teoría hay un poco de libertad de, ¿cómo es que le llaman en el castellano? Libertad Cátedra. de cátedra. Esas son las palabras que estoy buscando. Academic freedom. Nosotros en inglés lo llamamos a libertad académica. Bueno, yo les voy a dar los datos concretos. Yo comencé como profesor universitario en el 2005, habiendo terminado ahí lo que fue mi graduate degree, mis estudios de posgraduados en asuntos internacionales, con un enfoque en América Latina y el Caribe. Entonces, yo estoy en el Departamento de Estudios Latinoamericanos y Latinos en una universidad, y en otra universidad estoy en lo que es el Departamento de Estudios Latinoamericanos y Caribeños. Y profesores en esos 20 años más o menos que abiertamente se han atrevido a defender, por ejemplo, el campo antiimperialista es muy difícil. Hay uno o dos que de una vez me salen, pero aparte de ellos, hay muchos temas que aquí casi no se toca. Ahora, de defender a los inmigrantes, de tener un discurso de derechos humanos, yo diría que sí, hay una cierta caja, pero esa caja tiene límites, tanto para la izquierda, ¿verdad? Entonces, si uno es un liberal izquierdista y uno está más o menos por aquí, se puede, pero ya al estar más allá, ahí es cuando uno se mete en problemas. Pero depende también del tema, porque hay algunos temas que tal vez no son tan hablados. El antiimperialismo como palabra, como concepto, en mi sociedad es muy difícil. Si tú fueras a hacer entrevistas, a veces en esos programas de noche, de talk shows, programas de telechisme y eso, ellos van con un micrófono y hacen preguntas a los estadounidenses en Times Square o en cualquier lugar céntrico, turístico. Si tú fueras a preguntar a 1,000 norteamericanos, estadounidenses, lo que es el imperialismo y el antiimperialismo, difícil. Te van a salir con algo del imperio romano, tal vez te menciona algo de Hitler y los nazis, pero nunca lo vinculan con todo lo que está pasando hoy, con la guerra subsidiaria contra Rusia a través de Ucrania,
con toda la presión que Nancy Pelosi, el Partido Demócrata y los republicanos y Fox ponen contra China a través de Taiwán, las nuevas agresiones contra Perú, con 1,000 soldados gringos que han ingresado a Perú ilegalmente, unilateralmente, ahí es difícil, ahí, casi no se toca. Ahora yo, como profesor, yo he tenido suerte hasta ahora. Trato de comenzar un poco más suave y después de un mes, porque el semestre son 4 meses y pico, yo trato de entrar con todo, con mis estudiantes, y siempre les digo, vas a entrar en enero o al final de agosto, más o menos así, y cuando ya llegamos a mayo o a diciembre, yo quiero que andes por el mundo así. Ya no tiene los blinders limitando lo que puede ver en el mundo. Entonces, para comenzar, más o menos por ahí es la panorama, es nuestra realidad. Digamos que gran parte de la sociedad estadounidense, por lo que nos estás contando, vive en un imperio, pero no es consciente de vivir en un imperio, del imperialismo que ejercen sobre otros pueblos del mundo. Sí, la mayoría piensan que si hay 1,000 soldados gringos en Perú o Haití, están repartiendo chocolates y jugueticos. Ellos no tienen, ellos creen que los malos siempre son, porque desde que nosotros somos pequeños y que es simbolismo, ¿no? Que pasó ahora el 4 de julio, que es el día que más se ve la bandera gringa, que es una bandera que la mayoría de nosotros en el movimiento no respetamos, inclusive la vemos como la bandera de sangre. Mis hijos cuando eran chiquitos me preguntaban siempre, papá, ¿y esa guagua que va pasando, que es amarilla? Guagua es bus, ¿no? Y ese carro azul, y esa cosa que va ahí ondeando, ¿qué es eso? Yo decía, esa es la bandera de sangre. Con esa bandera bombardearon a Vietnam. 6 millones de toneladas de napalm y bombas encima del pueblo heroico de Vietnam. Y la bandera de sangre fue con eso que llevaron a cabo un genocidio en 1965 en Indonesia contra el movimiento izquierdista ya con Suharto en Indonesia. Fue con esa bandera que invadieron 42,000 marines gringos a República Dominicana el 28 de abril de 1965 y yo iba concientizando a mis hijos de esa forma. Entonces, para nosotros, en nuestra familia, esa conversación es normal. En cada barbecue, cada vez que nos juntamos en el movimiento, igual que ustedes aquí en Tertulias en Cuarentena y en antiimperialista.com, ustedes tienen ese nivel de conciencia. Ahora, con mis familiares, difícil, no se puede tocar esos temas. Cuando yo era más joven, o sea, hace 25 años, 30 años con mi abuelita, una vez yo mencioné a Cuba o algo y ahí mismo se terminó la cena, ella gritando y maldiciéndome. Entonces yo tuve que aprender desde joven, no se combina la política y la familia o nunca nos vamos a ver, no, ni vale la pena. Y yo creo que es interesante compartir una anécdota. A veces yo vengo llegando, como Cheme y yo estuvimos con varios compañeros, con Aníbal también y otros compañeros, estuvimos en Caracas. Y ningún gringo va a Caracas porque los gringos ni reconocen ninguna embajada venezolana, hay una guerra híbrida y multidimensional contra Venezuela. Entonces, se supone que el norteamericano, el profesor que puede ir, que puede hacer investigaciones, que puede conversar, trae algo creativo, ¿no? Un nuevo conocimiento, unas nuevas ideas. Cuando yo llego donde mi familia, acabando de llegar de Venezuela, son ellos que me gritan, que saben de Nicolás Maduro, que es un dictador. Entonces, antes de yo ni siquiera saludarlos, y abrazarlo y decirle que sí, ok, feliz, qué sé yo, qué día es, feliz cumpleaños, feliz Navidad. Ya la conversación se acabó porque son no sabenlo todo. Y yo creo que el imperio nos indoctrina de esa forma. El imperialismo es cultural, el imperialismo es mediático. Aquí hay una arrogancia, hay una prepotencia
que mi hermano duele demasiado. Inclusive en las universidades, en los estados conservadores, como en el sur del país, en Alabama, en Georgia, en Mississippi, o en el oeste, en Nevada, mucho. Yo estoy en un estado liberal. Hay un poco más de libertad de cátedra. En muchas universidades, de una vez, al defender a Jenin, a Palestina, a decir que Irán tiene el derecho de respirar y decidir su propio gobierno, ese gran pueblo de 90 millones de personas, no, ahí mismo nunca te van a contratar. En una entrevista con los de arriba, ay Dios mío, uno tiene que estar calladito, no puede aparecer nada de eso en el currículo, el vaité de uno. Por ahí que estamos en el 2023. Ahora en la Florida, en Arizona, en los estados ultra conservadores, ahí ni se puede mencionar nada de eso. Hasta los estudios afrodescendientes y los estudios de los inmigrantes de una vez te votan. De hecho, existe digamos, una tendencia que se está viviendo mucho también en las universidades europeas, que creo que puede ser exportado precisamente a Estados Unidos, que es ver cada vez un peso mayor de las corporaciones dentro de la universidad. No sé si en Estados Unidos el peso de las corporaciones en los estudios que pueden llevar a cabo los estudiantes universitarios es muy grande, si tienen realmente una labor que puede incluso guiar alguno de esos cursos que ellos desarrollan, o cómo más o menos convive ese sector privado con las universidades, bueno, en Estados Unidos también privadas. Sí, bueno, la primera cosa que me surge al escuchar eso es que las mismas universidades son corporaciones. Hay una segregación educacional. Yo siempre estoy, ¿verdad?, hablando de Bronx y Yonkers y Brooklyn, de nuestros vecindarios. La segregación racial y de clase aquí, nosotros decimos que está a prueba de agua. O sea, para yo ver otro blanco, yo tendría que caminar varios kilómetros. Es que los vecindarios, los barrios, también segregados. Eso se manifiesta en nuestras escuelas primarias y secundarias. Eso se manifiesta en las cárceles. Eso se manifiesta en los alojamientos, en las viviendas. Toda la sociedad norteamericana es bien segregado. La segregación, tenemos un dicho en inglés, segregation is American as apple pie. Racism is American as apple pie. Esa torta de manzana que aquí comemos, que es algo muy de la cultura gringa, ¿verdad?, estadounidense, decimos que el racismo y la segregación son tan estadounidenses como la segregación, como el racismo, como la supremacía blanca, ¿verdad? Ahora, yo diría que las universidades mismas son corporaciones. Yo fui, por ejemplo, a Columbia University. Está llamado Ivy League. No tengo idea cómo traducir eso, pero liga de esa planta que va creciendo en las piedras y eso, Ivy League. Que está Harvard y Columbia y Brown, y esos son las escuelas de las élites. Ahí cuesta, después del COVID, porque seguro con el COVID encontraron varias razones para subir la tuición. Ahí para ingresar a esa universidad cuesta alrededor de $100,000 cada año. Es un negocio, es una corporación, y eso no incluye la cantidad de libros, de textos que hay que comprar, que a veces por semestre fácilmente son $2,000 de libros nada más. Entonces nosotros tenemos que tomar lo que se llama school loans, préstamos de escuela. Y esas corporaciones como Citibank y Chase Manhattan y TD Bank, bueno, ellos están babeando con ese mercado estudiantil, porque hasta lo que son riquitos, o sea, 100,000 al año es bastante costoso. Un trabajador aquí, si tiene suerte, gana sus 45,000, 50,000, entonces el precio del ingreso en una universidad privada aquí cuesta dos veces más que un sueldo promedio, ¿verdad? Ahora, dentro de esas universidades hay mucha influencia de grandes corporaciones. El sistema de educación siempre le da, a través de los currículos, prioridad a lo que eran la literatura clásica,
de la Inglaterra, de Francia, de España, tal vez de Rusia, de Portugal, pero de África mucho menos, del Medio Oriente, de Sudamérica, mucho menos. Eso más bien son los cursos particulares o especiales, porque sí, hoy en día en varias universidades, específicamente las universidades más liberales, sí hay clases que uno puede escoger, pero eso no son clases que son requisitos. Entonces nosotros cuando estuvimos en la universidad, sería bueno mandarte una imagen para que puedan ver con sus propios ojos, porque una imagen vale 1000 palabras. En Columbia University, ellos en la gran biblioteca, Butler Library, ellos tienen los libros, los nombres, la arquitectura, ahí están clavados, los nombres de Sócrates y Platón. Y ellos son pensadores importantes, y no quiero quitar nada a sus contribuciones filosóficas y eso, ¿verdad? Pero no hay ningún nombre de una mujer, no hay ningún nombre de una persona gay, no hay ninguna persona de un nombre, no hay un nombre de un inmigrante, no hay. Entonces nosotros subimos en mayo del 2005 y nosotros pusimos afiche con Maya Angelou y Audre Lorde y James Baldwin y a nivel internacional Malcolm X y Ernesto Che Guevara y Assata Shakur y la Pantera Negra, para nosotros demostrar que una educación de verdad universal, lo que aquí llaman liberal arts education, educación de artes liberales, va a ser deseducación, miseducation, a menos que nosotros mismos no nos organizamos para presionar a la administración. Entonces, bueno, cuando yo ingresé a la universidad, nosotros mismos inventamos nuestras propias clases que se llamaban clases de liberación, porque entendimos bien que esas mal llamadas corporaciones, que de verdad le llaman universidades, pero de verdad son corporaciones, no nos iban a dar una educación clásica. Entonces, bueno, yo estoy recordando el 96, el 2000 y el 2004. Nosotros mismos inventamos nuestras propias clases, buscamos nuestros propios profesores del pueblo. Entonces, está ese dicho, no sé a quién atribuirle el dicho, pero en Irlanda, en Belfast y Derry, en los 6 condados ocupados hasta el día de hoy, hay una pared que dice la represión provoca resistencia y la resistencia trae nuestra libertad. Bueno, esa dialéctica en el sistema de educación que nosotros entendemos que es necesario, esa resistencia. De hecho, nos estás describiendo un panorama en el que creo recordar que los norteamericanos llegan a deber, no sé si algo más de $1,500,000 de dólares por este sistema educativo, por esta trampa, realmente el acceso al sistema universitario. Esto realmente podemos decir que relaciona la educación universitaria un poco con la reproducción de la clase dominante. Me imagino que el acceso de las clases populares a este nivel educativo, tal y como estás describiendo, es realmente muy dificultoso y esto hace que también la reproducción en los sistemas productivos reserve los trabajos menos cualificados y, por tanto, una vida de mayor sacrificio a estas minorías raciales, a estas clases trabajadoras y a los inmigrantes. Digamos que el sistema universitario estadounidense realmente está cimentando esa reproducción social de la clase dominante. Nos habla realmente de un sistema de clases difícilmente permeable para las clases populares. Muy bien, me distraje un poco porque yo vi a Tomás Sankara, yo vi a Ernesto Che Guevara atrás de usted y yo dije, Dios mío, pero ahí sí hay educación. Esas son las imágenes que queremos que nuestra juventud pueda apreciar. Y esa pregunta de la reproducción de los valores del enemigo de clase, de la clase que está en el poder, es importante analizar de un punto de vista de clase, porque desde que nos levantamos por la mañana y suena cualquier alarma, muchas veces mis estudiantes, mis propios hijos, ellos tienen esas alarmas que son como alarmas nucleares y suena tan fuerte que yo hasta me asusto si estoy leyendo por ahí. Pero desde ese momento cuando uno se levanta,
hasta que uno se acuesta por la noche, vamos a suponer a la medianoche. En esta sociedad uno está expuesto a entre 5.000 y 7.000 publicidades. Publicidades para que compras esa X comida y vayas a McDonald's y compras esto y maquillaje y Viagra y fútbol norteamericano y es un bombardeo de lo que Narciso Izaconde, gran amigo del programa, y Manuel es el dirigente del Partido Comunista Dominicano, discúlpeme que se me olvidó su nombre. Él habla mucho de los antivalores capitalistas y Cultura Profética, que es una banda de reggae, no reggaetón, que es algo diferente en Puerto Rico, pero de reggae, de roots, reggae de raíz. Cultura Profética siempre ha cantado, hay que desaprender para aprender. Entonces, cuando uno ingresa a la universidad, vamos a hablar de mis estudiantes, que son muy diferentes su experiencia que la mía, porque yo era un becado, venía de una madre soltera, una familia pobre, yo jugaba baloncesto, yo gané muchas becas. Inclusive en el 96 del siglo pasado, del milenio pasado, ¿verdad? No es que yo tengo 1000 años, pero hace varios años, ¿verdad? Yo gané tantas becas, pero ya yo era un militante y ya la comunidad y la alcaldía y esas cosas locales, la política local ya me tenía de ojo. Ya sabían quién yo era porque yo había viajado a Cuba y yo era un dirigente juvenil. Entonces cuando me dieron tantas becas, hasta se llegó a publicar en Boston unas cartas en los periódicos que un joven comunista, un militante comunista había ganado tantas becas en los años 90, justamente cuando la Guerra Fría, entre comillas, se estaba terminando. Aunque la Guerra Fría, ¿cuándo se terminó para Cuba? ¿Cuándo se terminó para Venezuela? ¿Cuándo se terminó para los pueblos del mundo? Ahora podemos hablar de una segunda Guerra Fría contra el pueblo chino, contra el pueblo ruso, contra los pueblos bolivarianos, ¿verdad? Bueno, Marx reflexionaba con Engels en 1848 que las ideas en cada época son las ideas dominantes de la clase dominante. Debemos de recordar eso. Todo lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Que el hombre es egoísta por naturaleza y la mujer también, y la mujer y el hombre es machista por naturaleza y que siempre vamos a estar en competencia y que esos son algunos ejemplos, ¿verdad? Esas son las ideas dominantes porque el sistema capitalista y la clase capitalista es dominante. Engels en su libro de historia de la propiedad privada, el amor y la familia, ojalá que lo dije bien en el castellano, pero ustedes entienden de qué libro yo estoy hablando, de Federico Engels. Él hizo un estudio antropológico y él habló de cuántas sociedades en África que eran colectivistas. Hay un libro fascinante que estoy mirando ahí mismo, porque mis libros continúan por donde quiera. Es una biblioteca que tengo aquí en casa. Un día podemos hacer un tour, un giro, sería interesante. Esta sección son de los libros de historia afroamericana. Y aquí están los libros de la Revolución Rusa. Bueno, después vamos a dar ese Estaría mal porque yo soy de los que se fijan en los libros y después los quiere comprar todos. Así acabo arruinado totalmente. Se dice por ahí que hay dos clases de personas en el mundo, los que prestan libros y los que los toman prestados. Esas son las dos clases de personas que hay. Yo pasé de los primeros a los segundos, porque la mayoría de los que prestaban no los he visto nunca más en mis manos. No, yo organicé mis libros como si fueran una biblioteca. Entonces, cada libro tiene su numerito, está en un sistema en Microsoft Excel, y si alguien quiere cogerlo prestado, yo sé bien cuál libro es, dónde está, y tiene que dejar por lo menos una bota o un zapato, algo aquí. Creo que hemos tenido la misma experiencia y hemos cogido la misma solución. Yo también tengo mi hojita de Excel con todos los libros, todo ordenado. Bueno, hay muchas anécdotas que yo estoy recordando, porque esa conversación es muy natural, es muy espontánea. Y cuando yo estaba eso fue en el 98 o 99,
Yo estaba con un nicaragüense en la universidad y por casualidad su mamá era una gran poetisa revolucionaria sandinista. Y yo dije, fuápire, a otro, un sandinista, un antiimperialista en clase conmigo. Era un seminario grande, éramos como 100 estudiantes. Pero la profesora era tan anti-Nicaragua, tan anti-Cuba. Y siempre decía, la Guerra Fría se acabó. Y nosotros ahí, no se acabó porque tus ideas son puramente de la Guerra Fría, que nada más existe el capitalismo y el capitalismo es libertad. Y nosotros interrumpíamos a esa profesora que trabajaba con el Departamento de Estado y se ofendía con nosotros, porque muchas veces esos profesores no son muy creativos. Ellos van de su papeleo, de sus textos, y no tienen mucha creatividad. Entonces, al nosotros comenzar a debatir y desafiar y cuestionar, ella se puso rojísimo, rojísimo. Jamás se me olvida ese momento. Entonces, nosotros tratamos de siempre interrumpir ese proceso de reproducción de las ideas dominantes. Yo con mis estudiantes, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. El primer día de clase con mis estudiantes, ahora mis estudiantes son de la Universidad Pública de Nueva York, nada que ver con los precios de la tuición que yo mencioné. Estas universidades públicas, que son las más grandes, ahí el 99% de los estudiantes son afroamericanos y latinos, o los llamados personas de color. Son de ingresos pobres. Ahí cuesta al año $7,000. Entonces, $7,000, $100,000, hay una gran diferencia. Pero ¿cómo se reproduce esta sociedad de clases? Si alguien va con su diploma de John Jay College of Criminal Justice y alguien va de Harvard, no, en el 99.9% de los casos van a contratar el tipo de Harvard, porque eso tiene más peso, todo el mundo te quiere preguntar, oh, tú fuiste a Harvard, que sí o qué, es algo que en esta sociedad se destaca mucho, porque es una sociedad de clases. Eso se puede apreciar en todas las facetas de la sociedad. Ahora, nosotros en el movimiento marxista-leninista, nosotros hemos creado nuestras propias universidades. Es algo, es un proceso que no es fácil porque nosotros mismos tenemos que financiar. Yo estoy muy feliz porque comenzando en agosto, por la primera vez en mi vida, o sea, yo he enseñado tantos cursos de marxismo y de, vamos a suponer, la cuestión de la autodeterminación negra y la historia de Cuba y la revolución rusa. Yo he enseñado todas esas clases a través de nuestros partidos socialistas, pero de una institución reconocida que van a dar a los estudiantes un diploma al final y crédito, algo muy oficial. Y hasta me ofrecieron pagar. Yo pensaba que era una broma. Pagame para enseñar marxismo-leninismo. Bueno, es 40 años tarde, pero si me van a pagar por fin sería un milagro. O sea, uno sabe cuando uno es revolucionario, uno jamás va a recibir un centavo por ese trabajo. En Haití hay un dicho que peor que un centavo lo que va a recibir es hierro en el culo. Eso es lo que la policía han preparado para nosotros, ¿verdad? Y el pueblo haitiano, específicamente, que sigue en pie de lucha allá en Puerto Príncipe. Inclusive, yo publiqué hoy de Haití porque quise hacer un estudio de las armas. En Haití no se produce una arma. ¿De dónde vienen todas esas armas? O sea, ya sabemos, pero quería, con toda la evidencia, con toda la investigación social y histórica, descubrimos que el 100% de las armas viene de aquí, de los Estados Unidos, específicamente de la Florida y algunos de Israel. Ellos pueden matar en Jenin, al mismo tiempo están matando aquí en la Palestina del Caribe, que es Haití. Entonces es importante hacer todas esas conexiones para que nosotros no reproduzcamos esas ideas basura, esas ideas de egoísmo. Les doy un último ejemplo. Cuando yo estaba en grad school, mis estudios postgraduados, ¿verdad? Siempre estudiamos John Locke
y Thomas Hobbes. Ellos eran los genios de las relaciones internacionales. Y según cada texto de ellos y cada citación, siempre que cada país busca su interés y cada país es egoísta y los gringos tienen que lanzar cuántos misiles y agarrar cuántas armas nucleares por X enemigo. Y descubrimos que el imperialismo y el sistema Military Industrial Complex, a veces tengo que pensar en inglés primero, el complejo militar industrial que hasta Dwight D. Eisenhower, un presidente antes de Kennedy, hasta él dijo, mucho cuidado, que los militares están tomando el poder en este país. Eso fue su último discurso antes de no ser presidente de nuevo, de entregar el poder a John F. Kennedy. Él daba esa advertencia, ¿verdad? Entonces, aquí descubrimos que los gringos necesitan enemigos para justificar sus guerras, igual que los pulmones humanos necesitan oxígeno, que es una idea de Eduardo Galeano, el gran escritor uruguayo. Y por eso que Nancy Pelosi fue a China, por eso que John McCain, mucho años, en el 2014, ya Victoria Nuland y John McCain, ya ellos tenían a Ucrania como sus héroes allá, antirrusos. Todo eso venía, eso no es nada nuevo. Ahora les interesa la muerte en Ucrania porque son su gente que les afectó. El Noam Chomsky, que está por ahí en esa librería, en esa biblioteca, Noam Chomsky hablaba mucho de víctimas buenos y víctimas malos. Los haitianos son sobrevivientes o víctimas malos que no merecen, que causan muchos dolores de cabeza, y los ucranianos ahora son víctimas buenos y puros. Para seguir justificando, ya van 150 mil millones de dólares que nosotros mismos hemos mandado para Kiev. ¿Quién es responsable por este dinero? ¿Dónde está en inglés decimos contabilidad? Yo no sé cómo se dice, pero ¿quién es responsable por todo ese dinero? Y la semana pasada reportaron, fue un bombazo aquí, 6.6 mil millones de dólares para Kiev, siempre para Zelensky. Zelensky debe ser el hombre más rico del mundo, debe ser más rico que Jeff Bezos y Elon Musk. Dijeron que se extravió por ahí, se perdió 6.6 mil millones de dólares. Y hay que mandar eso de repente de reemplazo porque se perdió. No sabemos dónde se perdió. Tú sabes lo que se podría decir, mi hermano, con 6.6 mil millones de dólares en nuestras comunidades. Tupac, no Tupac Amaru, Tupac Shakur, Tupac Amaru Shakur, no Tupac Amaru, el gran guerrero peruano inca. Él hablaba de eso, él decía en la sociedad norteamericana, they always have money for the poor, but they can't feed the poor. Siempre hay dinero para la guerra, pero no pueden alimentar los pobres. Es una idea de cómo ellos reproducen sus ideas y sus antivalores. De hecho, yo soy muy fan de Tupac y existe una dinámica en Estados Unidos que vemos que incluso artistas como Tupac, pero también líderes, vemos que ha sucedido con los Panteras Negras, sucedió con Malcolm X, sucede con los líderes también indios americanos. Recordemos que el Neo Partier sigue todavía a día de hoy detenido de una forma injusta y se le está privando de que pueda vivir en libertad. Vemos que todas esas resistencias que se dan en Estados Unidos, sea desde un componente racial, un componente antiimperialista o meramente artístico, tienen algo en común, que son reprimidas con muchísima violencia. Vemos que también la proliferación de las armas, la proliferación de políticas represivas es una constante, pero es una constante dentro y en el exterior de los Estados Unidos. Nos hablabas hace poco también del ejemplo de Haití, en el que vemos como las armas, la proliferación de pandillas parecen totalmente inducidas por las políticas estadounidenses que se dan también en gran parte de América Latina. No sé si existe la posibilidad, si existe un componente crítico dentro de la izquierda estadounidense que esté intentando conectar los efectos del imperialismo estadounidense fuera de las fronteras también con la política interior, con la política interna de los Estados Unidos.
Claro que sí. Eso es nuestra retórica, nuestra propaganda, nuestra agitación, nuestro entrenamiento. Claro que sí. Nosotros sabemos bien y estudiamos el presupuesto del Pentágono. Con Biden dijo que no fue suficiente. Quería subirlo encima de los 880 mil millones de dólares. Y eso no incluye los servicios de inteligencia. Con la CIA, con la DEA, todo eso es secreto. Y con las armas nucleares y su programa nuclear, aquí se calcula que fácilmente el presupuesto militar, más allá del Pentágono, llega a 1.5 trillones de dólares. O sea, 1.5 trillones de dólares es el PIB de cuántos países. Creo que el PIB, bueno, yo no sé, yo tendría que ver los números. Yo sé que el PIB de aquí llega a 27 trillones de dólares, pero el PIB de un país como República Dominicana debe de andar por ahí, por lo que es el presupuesto militar gringo. O sea, estamos hablando. Y después ellos acusan a China, que China es agresivo y los chinos. Y después dicen que los rusos. ¿Cuántas bases militares que los rusos tienen fuera de Rusia? ¿Cuántas bases militares que los chinos? Y la izquierda de aquí, discúlpeme si salgo del tema un poco, pero es que las emociones me salgan ahí, Daniel. ¿Cómo es que se dice? Cuando dos personas tienen el mismo nombre, ¿cómo que se dice? Tocayo, Tocayo. tocayo. No tiene, esa palabra no existe en inglés. Voy a tener que introducirlo. No, tocayo no existe en inglés. Bueno, ¿por dónde yo iba? Hablando del presupuesto militar de Estados Unidos, que es equivalente al presupuesto total Y de cada... algunos izquierdistas, entre comillas, dicen que, cuidado, ustedes están glorificando a China. China es tan mal como los gringos. Y yo me quedo, pero los chinos no invadieron a Panamá para la Navidad del 89. Los chinos no invadieron a Granada, Grenada, el país caribeño de Maurice Bishop, que Chema citó la semana pasada. En 83 los gringos invadieron. Los chinos no andan exportando bombas nucleares a Israel, y ya son 250 mil millones de dólares que los gringos han mandado al sionismo. O sea, esos ataques en Jenin ahora son ataques yanquis, son ataques gringos. Israel existe. Aquí tenemos una formulación, que Israel funciona como un gigantesco barco de guerra en el Medio Oriente. Y hasta poco Colombia funcionaba así. Nosotros estamos analizando que los gringos tienen miedo ahora con Colombia, la situación no es tan estable como antes. Gustavo Petro, Francia Márquez, son nuevas ideas. Los movimientos populares que han perdido ¿cuántos militantes? Los hijos más brillantes de Colombia, pero ahí están batallando a través de las desapariciones y la tortura. Entonces, ¿qué han hecho los gringos? Han analizado que en Perú, con el golpe contra Pedro Castillo en diciembre, con Dino Boluarte, un congreso vendido, ellos ya han ingresado por encima de 1,000 soldados gringos en Perú. Entonces ahí pueden crear un circo alrededor de Bolivia. No sabemos lo que va a pasar en Argentina, porque ya Colombia para ellos se ha convertido como que, no es que han perdido el control militar. Gustavo Petro, primero yo creo que tiene suerte que está vivo todavía. Podemos lanzar la crítica que queremos desde la izquierda, porque él está ahora negociando con la OTAN, que la OTAN va a ayudar a Colombia en las Amazonas, y cuidado si están utilizando a Petro para acercarse a Nicolás Maduro. Bueno, en los movimientos sociales de aquí siempre estábamos pendientes, enseñamos a la juventud, a nuestros cuadros, lo que es ser internacionalista, que una victoria del pueblo peruano es una victoria nuestra. Un desafío para el pueblo cubano es un desafío nuestro, ¿verdad? El Mao Zedong decía, aunque
tenemos que andar sin pantalones. Nosotros los chinos vamos a ser internacionalistas. Entonces hacemos esa conexión constantemente. Y bueno, Tupac fue precisamente por eso, y todo el mundo que está aquí compartiendo con nosotros, si no han visto a Dear Mama, Querida Mamá, que fue una canción de Tupac Shakur, ¿verdad? Ojalá que está ya traducido, o puede practicar su inglés, está en Hulu, y hoy en día lo puedes encontrar pirateado por ahí, porque hay tanto página web que tú puedes ver todo gratis. Aquí antes el FBI nos visitaba, nos tocaba la casa y nos visitaba si veíamos la página, pero ya eso está generalizado. La tecnología se mueve tan rápido y no hay nada que ellos pueden hacer. Bueno, van a seguir diciendo que TikTok es comunista porque ellos no controlan TikTok. Si TikTok fuera de un gringo, TikTok sería perfecto, pero como es del pueblo chino o del Partido Comunista Chino, o del gobierno chino que son inversionistas, que sí o qué, ahí está la Segunda Guerra Fría aquí y constantemente están tratando de prohibir a TikTok, pero el 90% de la información en TikTok es igual que Facebook o Instagram o Twitter, no es para concientizar. Aquí hay una paranoia con cualquier producto chino, entonces a nivel de relaciones internacionales, los gringos son muy, yo creo que hipócritas, porque ellos hablan tanto de libre comercio, el mercado libre. Cada vez que ellos ponen un taller de sudor en Bangladesh o en Camboya, yo estuve en Camboya, uno de los países más pobres, más explotados del mundo. Lo que los gringos hicieron con Richard Nixon en Camboya, se pronuncia Campuchea o Camboya en Camboya. Camboya, entonces me están entendiendo, ¿verdad? ¿Por dónde yo iba con Camboya? Yo iba a decir algo bien profundo. Los talleres que están poniendo explotación absoluta. La Sí. explotación que están haciendo de los trabajadores camboyanos. Sí, yo estuve... Lo que los gringos hicieron en Camboya con Nixon. Sí, ese bombardeo secreto, ¿verdad? Y nada más fue por un periodista que publicó los llamados papeles del Pentágono. Él se murió la semana pasada. ¿Cómo se llama él? Porque estoy pensando en español. Yo creo que es otro tocayo nuestro. Daniel, bueno, se falleció la semana pasada, pero él fue Daniel Ellsberg, él fue que reveló, porque el bombardeo no fue a Vietnam nada más. Los 3 millones de víctimas que se murieron del 62 al 75, cuando los gringos tuvieron que salir con el rabo dentro del, bueno, yo no sé cómo es en español. Eso mismo, ¿verdad? Con esos helicópteros, una ciudad que se llamaba Saigón, ya no se llama Saigón, se llama la ciudad de Ho Chi Minh. Yo estuve ahí hace unos años y es la ciudad con más motores, con más pasolas. Entonces, uno que le gusta trotar, de correr, casi me chocaron 50 veces en cada esquina, fue bien peligroso, pero por donde yo iba con Camboya no tengo idea, pero iba con el Tupac. Afeni Shakur, si pueden ver a Querida Mamá, Dear Mama, deben de estudiarlo. Ahí van a apreciar como las Panteras Negras eran muy internacionalistas, eran estudiantes de Mao Zedong, eran estudiantes y hasta el día de hoy son estudiantes de Ernesto Che Guevara, son estudiantes de la revolución algeriana. Cuando fueron al exilio, ¿dónde fueron? A Algeria. Algeria se convirtió en 1965 en un epicentro revolucionario del mundo, igual que La Habana. Y cada vez que veo a Chema y a Iñaki allá en Caracas, yo siempre digo, Caracas es el epicentro bolivariano y revolucionario del mundo. Ahora, obvio, Beijing le puede dar competencia, y no estoy diciendo exclusivamente, no es una competencia, ¿verdad? Pero quiero destacar que Afeni Shakur, la mamá de Tupac, ¿verdad? Afeni dijo, tú te llamas Tupac Amaru Shakur. ¿Por qué? Porque no eres nada más un afrodescendiente de los Estados Unidos. Eres un internacionalista, eres una indígena, estás conectado con el pueblo peruano. Y yo tengo mi segundo hijo que tiene 16. Yo tengo a Ernesto de Salín, Ernesto Che Guevara, Ernesto de Salín por Ernesto Che Guevara,
y por Jean-Jacques Dessalines, el máximo dirigente de la revolución haitiana, que fue asesinado directamente después de la revolución haitiana, y Kawah Amaru. Y Kawah es un nombre tupi indígena de las Amazonas, que quiere decir cacique y falcón, y Amaru, igual que Tupac, nuestro Tupac, y el original Tupac. Entonces, sí, somos bien internacionalistas. Cada vez que estamos en las esquinas del Bronx, las esquinas de Harlem, estamos gritando de otros países y muchas veces nuestra gente nos pregunta, pero Daniel, ¿cómo me voy a preocupar por Haití si yo no tengo que comer esta noche? Ustedes están hablando tanto de Cuba. Yo lo que necesito es echar gasolina para yo ir al trabajo mañana. Entonces, es una batalla cotidiana, pero es una muy buena pregunta. Recordar también desde aquí, recomendar la canción de Ghetto Gospel, en la que también Tupac habla de cómo a esa juventud se intenta enfrentar entre ellos cuando tienen un enemigo común, cuando tienen una causa común. Y ese internacionalismo que también se ve reflejado en la visita que hace Fidel Castro, en la que se aloja en el Bronx después de la persecución de los Estados Unidos por esa figura, digamos, tan agresiva, no por las armas, sino por el discurso moral que Fidel llevaba a los pueblos del mundo. Me resulta muy interesante y para mí básico resaltar que estamos en un momento político, social, en que ese internacionalismo, esa conexión entre las resistencias del sur y las escasas resistencias que tenemos aquí en el norte resulta más vital que nunca. Antes me decías, tengo por aquí a Thomas Sankara, a Che Guevara, también tenemos a Frank Fanon. Esta es la bandera de mi país, como digo yo, que es la de Galicia, que somos una nación oprimida, una nación que sigue buscando su independencia dentro del Estado español y siempre hemos vivido esas resistencias del sur, hemos vivido la resistencia del pueblo de Argelia, hemos también visto los procesos de independencia de las excolonias de Portugal y creo que resulta muy básico que comencemos a estudiar no solo a los marxistas de toda la vida, sino también esas resistencias del sur, esas otras visiones que tanto han enriquecido nuestras luchas. Y hacías mención también a China y una pregunta que te haría improvisado un poco. En Europa, desde luego, ahora mismo gana la rusofobia, Rusia es el tema central, es el foco de todas las críticas, pero me interesa saber si en Estados Unidos esto también es así o si China sigue también estando como un tema principal. Sabemos que militarmente, estratégicamente, Estados Unidos sabe que su conflagración final será con China, saben que es la potencia con la que tienen que enfocar gran parte de sus esfuerzos, pero no sé si el clima social, ese clima de propaganda que siempre antecede a las guerras, también se está enfocando hacia China o si ahora mismo ocupa la mayoría del espacio Rusia y este conflicto del que hablaremos a continuación también. Sí, sí. Primero, un saludo, un abrazo a nuestras familias, a nuestra gente allá en Euskal Herria y en tu tierra, ¿verdad? A Galicia, a nuestra gente en Cataluña. Y donde ¿verdad? No nos educan de nada de eso de aquí. ¿Cómo yo aprendí y cómo yo llegué a Euskal Herria? Yo estuve allá en febrero ahora. Y les puedo decir, según mis investigaciones concretas, que ese mar Cantábrica es bastante frío en enero, pero yo tenía que nadar ahí cada día. Fue una responsabilidad internacionalista y los compañeros de Euskal Herria creen que yo era loco, pero logré hacerlo en pleno febrero. La próxima lo hago en enero. Y ahí si puedo hacerlo en enero, no hay ningún meme que me pueda vencer ese mar Cantábrico. Sí, no, aquí no tenemos noción de esas luchas por la autodeterminación y cómo fue que yo aprendí de eso, porque estuve en Caracas hace unos años atrás y siempre había unos hombres, unos compañeros y unas compañeras que tarde en la noche, no voy a decir si fueron las últimas noches o las primeras noches, pero cuando se encontraban con venezolanos antichavistas, los infames escuálidos, esos compañeros de Euskal Herria no creían mucho en diálogo ni palabras. Esto era
Y se convirtió algo como que prescindible, como que tenía que pasar en las primeras 3 o 4 noches que estábamos allá. Y yo dije, bueno, yo quiero estar con esos militantes porque yo sé que siempre me van a tener la espalda. They're going to have my back. Siempre me van a cuidar. Y a través de esas amistades llegué y a Bilbao y Donetsk, y ahora me toca, ¿verdad? Galicia, la tierra Sí, tuya para aprender y más. eres bienvenido y tendrás siempre las puertas abiertas. Gracias, gracias. Entonces, la pregunta de China, ¿verdad? Mira, los republicanos son bastante hipócritas. Les voy a dar un buen ejemplo. Tucker Carlson. Tucker Carlson, los últimos 6 años, tenía la programa más vista en todo el país. De los 10 programas más vistas cada día en este país, 9 de ellos están en Fox. Fox llega a más personas que CNN. Ahora, si tú combinas CNN con MSNBC juntos, esos dos vencen a Fox. Pero repito que las 9 programas más populares en este país son de la derecha. Son ultra racistas, conservadores. Y la mayoría de las veces, si analizamos, Tucker Carlson salió de Fox hace como 2 meses. Yo puedo profundizar un poco. No les convenía un discurso antiguerra. No antiguerra en general, sino lo que está pasando en Ucrania. Porque mucho, inclusive Trump dijo, si vuelvo a la Casa Blanca, termino con esa guerra en 24 horas. O sea, imagínate el miedo. Ellos no tienen miedo a Trump porque se acostó, yo no sé con quién, hace 30 años. Porque, y quiero hacer énfasis ahí, porque el momento que bloquean y cancelan a Trump, nos cancelaron a nosotros también. El mismo momento que Trump ya no podía, lo sacaron de Twitter, sacaron cuántos compañeros de Venezuela y de Irán. Y para nosotros aquí, si nos atrevemos a más mencionar a Qasem Soleimani en las redes, te desaparecen de las redes para siempre, porque fue un proceso de aprendizaje. ¿Qué podemos decir? Y hubo unas víctimas ahí fuertes, con cuenta, con millones y millones de seguidores. Lo desaparecieron. Eso es el nuevo lawfare contra nosotros. Es otro tipo de violencia, es una violencia más sofisticada, ¿verdad? Entonces, a veces como que el Partido Demócrata ataca más a Rusia, el Partido Republicano ataca más a China, pero por lo general aquí jamás vas a escuchar una palabra positiva de China. Todo es negativo. Es una satanización completa. Todo en el sistema chino es que hay un dictador, Xi Jinping, que está explotando a su pueblo, y los pobres de Hong Kong y los pobres de Tibet. Aquí en los famosos camiones del sur, esos camiones de los racistas, que el polvo va atrás, y se decían antes que utilizaban esos camiones para linchar a los afroamericanos, ¿verdad? Hasta el día de hoy lo han hecho. Muchas veces ellos ponen su letrero atrás. En inglés se llama bumper sticker. Debe de tener algún nombre en el castellano. Y atrás de los carros, ¿no? De los camiones, ellos ponen sus letreritos. Y muchas veces esos racistas ponen libertad para Tibet. Free Tibet. Free Hong Kong. Y nosotros preguntamos, pero aquí en el Bronx no estamos libres. Y ustedes están preocupados por Tibet, un país que tú no sabes nada de la historia de Tibet. La CIA, a partir del 54, lanzó un gran proyecto que se llama el Circo Sombra. ¿Por qué tiene ese nombre? No sé, porque cada proyecto de la CIA lleva su nombre de código, ¿verdad? Entonces, Shadow Circus, el Circo de la Sombra, ¿verdad? La guerra contra China es una guerra híbrida. Pueden tener toda la garantía que el gobierno de Trump, el gobierno de tanto republicano como demócrata, puede que sea que las prioridades cambien un poco,
pero ellos están mandando constantemente dinero y recursos y su prensa a dar cubrimiento en Hong Kong, en Taiwán, y por ahí que ellos quieren atacar. Yo creo que los chinos se han puesto, tienen más, son más audaces, porque hubo un tiempo que los chinos dijeron, no vamos a meternos en lo internacional. La época de Mao eran fuertísimos. En el 73 los chinos reconocieron a Pinochet en China. Reconocieron a Israel porque tuvieron una visión que ahora mismo necesitamos capital, necesitamos cooperación. No nos vamos a... Ellos sabían, el Partido Comunista China, Dios mío, con ese gran liderazgo, 90 millones de militantes de todos los partidos comunistas del mundo, obvio es el más grande. Yo creo que hay algo que se llama SolidNet, que en español sería la red de partidos comunistas del mundo, solidarios de los partidos comunistas del mundo, ¿verdad? Y se calcula que son 200 millones, no sé cuántos miembros en total, más de la mitad vienen de China. Entonces, China existe para todos los oprimidos del mundo, porque un gobierno bajo tanto asedio como el gobierno de Brasil en el 2003, la primera vez que había gobiernos izquierdistas, que en inglés lo llamamos el pink tide, la marea rosa, ¿verdad? La importancia cuando los gringos quieren estrangular, hambriar, como están haciendo. Yo volví de Venezuela ahora, la situación económica no es fácil. Se ha mejorado un poco, pero el pueblo venezolano ha sufrido demasiado. Para comer, para llegar al trabajo, el transporte, porque un país subdesarrollado por tantos siglos, y después vienen los gringos a bloquear todo, a mandar todos sus barcos de guerra a hacer un circo militar. Han secuestrado cuántos barcos económicos que llevan petróleo de Irán. Esos son los verdaderos piratas. Pero ¿dónde están las denuncias de esos verdaderos piratas? Entonces los gringos son expertos en pintarse de víctimas y poner el mundo patas arriba, como decía el título del libro de Eduardo Galeano. Entonces una gran idea de Malcolm X es que el enemigo de clase, la supremacía blanca, te va a confundir con los periódicos, con la prensa, con las redes sociales, y ellos van a invertir el victimario y la víctima, el oprimido y el opresor, van a cambiar de lugar. Entonces concluyo explicando que la mayoría de nuestra gente, los más pobres, los más abandonados, la base de Trump, son personas que no tienen educación, no tienen pasaporte. ¿Qué porcentaje, Daniel, qué porcentaje de los norteamericanos, de los estadounidenses, tienen pasaporte? Te estoy preguntando, adivina. Me imagino que muy poco. Hace tiempo en la carrera de sociología estudiamos el caso de personas que en Los Ángeles, viviendo a escasos kilómetros del mar, no lo habían visto en su vida por ese sistema de exclusión que hacían las autopistas. O sea que me imagino que si no han podido recorrer escasos kilómetros, no habrán salido del país la inmensa mayoría de él. Sí, aquí somos apenas 39%. O sea, como 1 en cada 3 gringos que tenemos un pasaporte. O sea, ¿cómo tú vas a pensar en visitar a Jamaica o a cualquier país del mundo si ni siquiera tiene la comida garantizada? Aquí muchas familias tienen que escoger, ¿vamos a hacer la compra hoy o alguien tiene que ir al médico y tiene que escoger? Hay unos estudios que podemos profundizar y yo me acuerdo de ese estudio en Los Ángeles, en las comunidades afroamericanas. Era un pequeñísimo porcentaje de niños que conocían las playas y las costas. Y bueno, organizamos viajes por eso, porque el trabajo revolucionario tiene que ser un trabajo comunitario. O sea, el comunistón, como se dice allá en Cuba, ¿verdad? Tiene que ser también el entrenador de boxeo. Y el dirigente comunista también tiene que ser el que se queda con los niños para que las mujeres se vayan a hacer lo que ellos tienen que hacer.
O sea, bueno, nosotros organizamos esos viajes para la playa y los niños llegan y los jóvenes llegan y preguntan, ¿y podemos quitar las medias? Y porque nunca han ido, nunca han visto arena. ¿Tú sabes lo que es eso? En Nueva York. Y tantos latinoamericanos, ay, yo quiero llegar a Nueva York, la Gran Manzana. Eso es pura propaganda. Aquí hay tanta, aquí son unos 500,000 que amanecen en las calles, sin techo, sin casa, cada día, cada noche en Nueva York. 500,000, y la mayoría son niños. Ahora, yo entiendo que desde el punto de vista de un ecuatoriano, de un brasilero, de un senegalés, de cualquier país, aunque yo te diga que haya podido ser y personas muriéndose sin casa, del frío, de las drogas, ellos van a querer llegar como quiera porque tanta propaganda y también el dinero. O sea, los gringos han puesto su dinero como el máximo. Bueno, es obvio que los pueblos van a buscar ¿qué? El capital que les fue robado en las Amazonas de África, que sería el Congo. Los países más ricos del mundo, como Pedro Castillo preguntaba, ¿cómo puede ser que esos países tan ricos tienen tantos pobres? Por eso le dieron el golpe a Pedro Castillo. Y bueno, los chinos están ahí. El siglo XXI es el siglo chino. No lo digo de una forma subjetiva, sino objetiva. Y ojalá que todos puedan conocer a China con sus propios ojos. Porque los trenes en China, los trenes que yo tomé, dejan los gringos atrás. Y las tiendas de Apple y las tiendas de iPhone dejan los gringos atrás y los centros económicos, los rascacielos y la infraestructura, dejan los gringos atrás. Claro que los gringos van a buscar una guerra, ellos no quieren que nadie tenga algo más bonito que ellos. Y termino con eso. Se calcula que la deuda externa, porque siempre se habla de la deuda externa de Haití, la deuda externa de Puerto Rico, la deuda externa de cualquier país explotado, nunca se habla de nuestra deuda externa, que es una deuda odiosa, no es nuestra, no vino la deuda no viene de nosotros, igual que la deuda que el pueblo haitiano está pagando por Jean-Claude Duvalier, Baby Doll, por cualquier dictador y lacayo y títere que los gringos pusieron, y el pueblo haitiano tiene que pagar 2 o 3 generaciones después. El mundo está a patas arriba, no tiene ningún sentido. La deuda externa de aquí llega a los 35 trillones de dólares. Mucho más grande de lo que es el PIB, ¿verdad? La mayor parte son deudas con inversionistas chinos, bancos chinos y con el mismo partido comunista chino, ¿verdad? Gobierno chino. ¿Tú crees que esos gringos van a pagar eso, Daniel? Ellos prefieren una guerra 1000 veces. Ellos necesitan esa guerra. Ellos necesitan una agresión. Nosotros aquí respiramos aire y oxígeno anti-chino. Todo aquí, cada publicidad es anti-chino. Discúlpeme si demoré un poco, si duré mucho contestando. Para nada, de hecho me parece muy oportuno hacer referencia a esa deuda que Estados Unidos respalda con una moneda que a día de hoy se ve más amenazada que nunca. Y también recordar a Thomas Sankara, que lo tenemos aquí atrás, que fue uno de los, digamos, de los primeros líderes que sí que quiso hacer una unidad en torno a África para no pagar una deuda que era totalmente ilegítima. Enlazo esto también, leía en una de tus entrevistas esa referencia que me pareció muy oportuna, en la que decías que esa migración que vemos hoy en día del sur global hacia el norte es simplemente de personas desposeídas que están buscando en el norte sin saberlo los recursos que previamente le fue robrado en sus pueblos originarios. Es el norte el que primero roba en el sur y el que provoca muchas veces esa ola migratoria. Yo te citaba a raíz de los sucesos que hemos visto que han tenido lugar en Francia, esas revueltas en las que salían muchos componentes racistas, por desgracia, no solo de la derecha, sino de esos sectores que falsamente se llaman izquierda, en la que parece que estamos volviendo a una competencia por esas políticas migratorias. Y yo te pregunto cómo es ese factor migratorio, esas políticas migratorias en los Estados Unidos. No sé si ha existido mucha diferencia entre partidos en torno a este tema y también cómo respira los movimientos de izquierda, si son capaces
de crear esa solidaridad internacionalista de la que estamos hablando. Aquí hemos visto noticias ya que se persigue, por ejemplo, a Putin por esos supuestos niños que secuestra Rusia en la guerra, que no son más que nada que darles cobijo a niños que se tienen que desplazar, pero ya nada se sabe de todos esos niños que año tras año se pierden en esas cárceles para migrantes estadounidenses de las que nadie habla y de las que nadie parece hacerse responsable. Sí, bueno, los demócratas tratan de camuflajearse como más humanos. Mandaron a Kamala Harris para Centroamérica hace 2 años. Yo no sé qué fue que ella fue para allá a hacer, a perder más de nuestro dinero que pagamos de impuestos, porque no ha resuelto nada. Y la mayoría de los inmigrantes que llegan aquí no tienen gran conciencia. Han sido bastante gringoizados. Su conciencia, su punto de vista, su cosmovisión, porque de nuevo, ¿verdad? Las ideas en cada época son las ideas dominantes de la clase dominante. Las ideas dominantes son las ideas de la clase dominante. Entonces, igual en cualquier país, cualquier neocolonia. Ahora, muchos pueblos sí tienen conciencia que han sido históricamente invadidos, ocupados, que hay saqueo, que hay explotación, pero muchas veces se quedan como que muy agradecidos a los gringos. Nosotros aquí tenemos una formulación que la droga más fuerte de este país, esa idea viene de Dead Prez. Dead Prez, ellos siguieron el legado de Tupac, son raperos, son de los mejores. Dead Prez. Lo pongo aquí, si lo quiere compartir después, lo pongo en el chat privado. Pongo 2 o 3 porque hay que traducir toda esa vaina. Esos artistas en Mortal Technique, que es peruano inclusive, pero se crió aquí en Harlem, esos raperos llegan a millones y millones de jóvenes. Tupac se estaba convirtiendo en un nuevo Bob Marley, entonces tenían que atacarlo y hasta asesinarlo, pero podríamos profundizar más ahí en otra ocasión. Del punto de vista de nuestra gente, de nuestra clase social, yo vengo de una familia que se podría decir poor white trash. Así nos decían en los tiempos de esclavitud, los blancos pobres basura. Porque en la llamada comunidad blanca o la raza blanca, aunque esos términos no son científicos, no son biológicamente correctos, pero los blancos, ¿verdad? De los blancos pobres, los blancos ricos, la aristocracia tenía vergüenza de mezclarse con ellos, ¿verdad? Entonces, el poor white trash, le decían basura blanca y pobre, ¿verdad? No eran tan malos y jodidos y discriminados como los negros, porque ellos tienen que mantener una desunidad, una división. Hay que profundizar, hay que estudiar toda esa historia. La palabra negra no existía en los Estados Unidos hasta 1684 en el Código Penal y en la legislación de Virginia, the Bay Colony, porque en Virginia muchos blancos pobres se estaban uniendo con los esclavos y con los indígenas en un ejército casi tricontinental, 300 años antes de Ernesto Che Guevara y la Revolución Cubana y 400 años antes de Vijay Prashad, que Chema mencionó la semana pasada. Vijay Prashad debe de ser tal vez el intelectual en el mundo inglés parlante tal vez más importante. Noam Chomsky llega a mucha más personas, pero Noam Chomsky de la izquierda depende de qué día de la semana. Pero Noam Chomsky tiene crítica importante de la política extranjera. Pero para mí el intelectual que habla inglés, él viene de India, ¿verdad? Una colonia de la Inglaterra, que está produciendo y escribiendo Vijay Prashad es excelente. En español ustedes van a tener su propia pronuncia de ese nombre. Ahora, llegando a ese segmento de los blancos pobres, ellos son muy xenofóbicos, son muy racistas, porque eso es lo que le han dado de comer. Si tú nada más conoces comida graciosa, comida no saludable, eso es lo que tú conoces. Tú no conoces comida orgánica y fruta y qué sé yo qué.
El pobre blanco de este país, la gran mayoría, han escuchado sus vidas completas, igual que Trump pronunció en el 2017. Los mexicanos que están llegando son hombres malos. No respetan el país. Y los dominicanos que llegan, bueno, mi propio papá, yo no me crié con mi papá, casi no lo conocía, pero lo conocí más en lo que yo ya tenía 12 y 14 años. Me acuerdo que mi papá gritaba una vez, yo tenía la televisión prendida y había un fajazón, una pelea en un juego de pelota. Pelota el juego, ¿verdad? Un bate y el lanzador, y muy popular en Cuba y República Dominicana y Venezuela. ¿Por qué? Por la ocupación gringa al comienzo del siglo XX, ¿verdad? Y mi papá, hubo una pelea, y mi papá gritó desde la cocina, tenía que ser un maldito, ahora no quiero decir palabras racistas, pero él gritaba que tenía que ser un negro o un latino, pero decía palabras feísimas. ¿De dónde sacó mi papá, que estaba en el ejército, y cuando él cocinaba en el ejército y hacía todos los oficios en el ejército, ¿verdad? Porque uno tiene que subir. Y estaba en una cocina con puros negros del sur, o sea, sufrían juntos. ¿Y cómo saca toda esa idea tan racista, verdad? Es la indoctrinación, es lo que te han enseñado. Comparto otra anécdota. Aquí en el Bronx, en cualquier esquina, en cualquier parque, en cualquier plaza, hay una comunidad hondureña, hay una comunidad garífuna, que son como los afrodescendientes de Honduras, que tienen su propia nacionalidad, historia e inclusive idioma. Están los inmigrantes mexicanos, están los poblanos, que son mexicanos, pero de pueblo, ¿verdad? Entonces tú tienes todo ese grupo ahí. Bueno, el punto es que los mexicanos estaban jugando su fútbol y los afroamericanos estaban jugando de este lado su fútbol americano. Son dos deportes diferentes. Cuando uno juega fútbol en un parque, siempre hay una pelota, hay una bola que se va volando y te da un pelotazo en la cabeza sin querer. Le dio a una de las novias de los afrodescendientes. Eso fue una guerra. Eso eran 50 negros contra 50 mexicanos. Y yo en el medio, señores, caballeros, damas, somos todos hermanos. Yo trataba de dar un discurso revolucionario de unidad. No, aquí nos tienen bastante divididos. Igual que el emperador romano César que decía dividir para conquistar. Nosotros aquí estamos conquistados porque una de las mentiras más grandes, eso te da una idea, hasta los afroamericanos son muy xenofóbicos. O sea, como los más jodidos. Ayer fue esa celebración de la independencia y cuántos negros con su bandera gringa, pero eso no es tu bandera. Sería bueno enseñar una imagen del Red, Black and Green, la bandera de Marcus Garvey, la bandera de Dead Prez, la bandera Red, Black, Green, rojo, Red, Black, negro y verde, que yo tengo, por cierto, atrás en mi casa, pintado cerca de donde hacemos fogata ahí. Es una bandera bien bonita, o sea, queremos que nuestra gente tenga banderas y ideas y héroes y valores que son de nosotros, no lo que el opresor quiere. Y entonces, como profesor en la universidad, cuando yo les enseño, mira, tú tienes tu propia bandera. Eso, y yo no busco indoctrinación. Yo les digo, critícame igual que vas a criticar al New York Times. Critícame igual que vas a criticar al sacerdote en la iglesia. Critícame como deben de criticar a las ideas de sus padres y sus tíos y su familia. Porque esas son las instituciones donde ellos nos penetran ideológicamente. Las 4 instituciones que ellos controlan principalmente para indoctrinarnos. Porque si ellos controlan eso, no tiene que preocuparse por eso y otra cosa, ¿verdad? La familia, la religión, la educación y la prensa. Y la clase dominante controla esas instituciones casi 100%. Entonces, por ahí es que constantemente están atacando a China, constantemente están convirtiendo a los inmigrantes, igual que los chinos, en chivos expiatorios, igual que Hitler y los nazis hicieron. Yo estaba leyendo unos párrafos, unos capítulos de
Mein Kampf, el libro de Hitler. Y Hitler decía que él intencionalmente robaba la retórica de la izquierda para competir con ellos, robar sus ideas, atraer a los trabajadores al fascismo para que no fueran con los rojos, ¿verdad? Y eso es lo que Trump está haciendo. Y los demócratas, en vez de organizarse en defensa de los derechos de los inmigrantes, en defensa del progresismo, ¿verdad? El antiimperialismo sería difícil, un paso a la vez, pero por lo menos un programa económico progresista. Los demócratas a veces son peor que los republicanos. Entonces, muchas veces esos blancos pobres van con Trump porque ellos no ven que Biden o Obama, Hillary Clinton, peor todavía. Bueno, yo diría que Hillary Clinton, Bill Clinton y Biden están ahí mismo. Barack Obama era más popular por lo general. Ellos lo ven como que ellos no tienen columna vertebral. Y para mí como que con todos esos cargos contra Trump, pero anunciando que Biden, que va a tener 81 años, si vuelve a ganar el 5 de noviembre del año que viene, ese tipo no tiene capacidad. Se ha puesto viejo, no piensa bien, nunca pensaba muy bien, pero ahora está peor. Y entonces muchos de nosotros de la izquierda preguntamos, ¿los demócratas quieren regalar esa elección de nuevo a Trump? Totalmente. Yo siempre digo que me recuerda un poquito ya Biden a Leslie Nielsen, el actor este cómico que hacía de presidente de los Estados Unidos, pero ya parece a ser una realidad. Y también reflexionaba, según estabas contando todo esto, que muchas veces se da la imagen, hablamos de Martin Luther King, hablamos de nos pasa un poquito como con Nelson Mandela, su faceta menos revolucionaria, menos comprometida realmente con un cambio, pero tenemos que recordar que una de sus ideas, precisamente quizá una de las que más llevó a asesinarlo, fue esa de unir a los pobres blancos, los pobres negros y hacer una marcha, hacer un desafío al poder en los Estados Unidos. Eso también lo preconizaron los Panteras Negras, incluso llegando a hacer alianzas que a día de hoy nos parecerían totalmente imposibles. Tenemos que recordar que ese camino, si se dio, resultan muy interesantes. Quizás muchas veces también desde Europa pecamos en no estudiar en profundidad todas esas resistencias que existen en los Estados Unidos, que existen en el corazón de la bestia y que yo creo que tienen mucho que enseñarnos. Realmente el combate que se hace desde dentro es algo a lo que tendríamos que estar muchísimo más atentos. Es algo, una deuda que la izquierda aquí en cierta medida tiene pendiente. Siempre le ha gustado mucho más fijarse en el Partido Demócrata, estar deslumbrado con esas nuevas figuras. Hablamos de Alessandria Ocasio-Cortez y de todas estas figuras que aquí nos presentan como referentes, pero que nosotros hablamos de que las izquierdas parlamentarias en Europa son poco más ya que sucursales del Partido Demócrata. Aquí, cuando nos referimos precisamente al progresismo, lo hacemos con un componente diferente del que allí utilizáis, que es un poco más despectivo, como esa izquierda imperial, le podemos llamar, esos que no quieren cambiar realmente nada de lo que actualmente tenemos sobre la mesa. Y en relación a esto, quizá el desafío más grande, o supongo que allí lo tenéis, aquí también lo tenemos, pero allí tiene que ser mucho más complicado, es el que se nos presenta con la guerra de Ucrania. No sé si existe realmente una izquierda que adopte de cara a ese desafío. No estoy hablando de esa teoría de guerra interimperialista, que es la que más se ha trasladado aquí, que esos que dicen que bueno, que Estados Unidos mal, que es un imperio, pero que Rusia también, y entonces se ponen de medio lado. Existe realmente, digamos, una visión de antiimperialista, una visión que analice las cosas con ese avance de la OTAN que ha provocado la situación que tenemos hoy en día sobre la mesa. Ya te digo que aquí muy poca es la que existe, ya te lo adelanto. Sí. Y ahí puedo aprovechar también para explicar la izquierda de aquí. Porque cuando yo digo la izquierda, no me refiero al Partido Demócrata, Jesús Santísimo, sería un insulto. Ellos son los liberales. Yo diría que la verdadera clase dominante
Esa es la verdadera ideología dominante. Es la ideología de ellos. Trump, ellos tienen miedo de Trump. Hasta Fox News le ha dado la espalda un poco a Trump. Entonces la derecha abrió otros medios todavía más peligrosos y racistas. El punto que existe, ¿verdad? Martin Luther King, Nelson Mandela, porque los gringos persiguieron a Nelson Mandela, lo torturaron, lo metieron preso por 28 años en la cárcel, cuidado sin más, y después lo recibe la Naciones Unidas como un héroe. Pero ustedes fueron que crearon esa, junto con el gobierno racista de Clerk y los demás, ¿verdad? De nuevo, hay que destacar esa hipocresía. La CIA perseguía a Nelson Mandela y a Spear of the Arrow en lo que fue la expresión armada del African National Congress o Congreso Nacional Africano, ¿verdad? Bueno, Lenin, estamos estudiando con un grupo de jóvenes ahora, El Estado y la Revolución, un libro que cada revolucionario tiene que estudiar. Él comienza en el capítulo hablando de ese fenómeno. Cuando se muere un revolucionario, la clase dominante busca a veces satanizar, por supuesto, pero si es alguien que no se puede ignorar, como el doctor Martin Luther King, es un héroe, ese hombre, Dios mío, y como fue asesinado en el 68, o sea, no había forma de censurarlo. Entonces ellos tenían que manipular, agarrar su ejemplo y nada más decir, él creía en la paz. Si tú le dabas una galleta, él te daba la otra. O sea, ¿en qué mente cabe? Siempre que marchamos, la prensa y todo el mundo, cuando yo era joven, eso me molestaba tanto. Siempre nos decían, pero tiene que ser pacífico. Y yo pregunto, ¿y cuánto no es pacífico? Si no somos pacíficos, yo voy preso. Tú no tienes que decirme 2 veces que tengo que ser pacífico. Y ellos con nosotros. La policía que nos insultan, que nos humillan, que nos brutalizan y asesinan a diario. Ellos tienen que ser pacíficos. Y los gringos en Ucrania tienen que ser pacíficos. La CIA en Palestina tiene que ser pacífico. O sea, la hipocresía, ¿verdad? Pero Lenin tiene todo un párrafo y él explica con todas las metáforas y las imágenes que la clase dominante siempre va a hacer eso. Va a coger nuestro ícono y como una espada, para utilizar las palabras exactas de Lenin, a ver si los encuentro en el español, va a coger la espada que fue Lenin o el doctor Martin Luther King y va a hacer así a la espada para que su puntigo ya no tenga tanta fuerza, ¿verdad? La izquierda de aquí, hay una izquierda Democratic Socialist of America. Eso es una izquierda liberal. Eso fue la izquierda que lanzaron a Bernie Sanders. Tuvieron muchas críticas al interno de Gringolandia, importantísimo. Bernie Sanders salió con un discurso político atacando a Wall Street, atacando al Pentágono, atacando al 1%, que muchas veces es 0.01%, ¿verdad? Y ellos tienen sus congresistas, Alexandria Ocasio-Cortez, y yo publico de todo eso, es una cuestión de traducir, todo eso está publicado. Yo publiqué una crítica, eso es la llamada socialdemocracia. Y tienes razón, ellos jamás van a apoyar al liderazgo ruso y jamás van a defender a Venezuela, aunque dentro del DSA, yo no sé lo que sería el equivalente en España, algo como que Podemos hace 10 años, no sé, algo muy general, pero progresista. Aquí lo están patrocinando mucho y vemos incluso gente que se tilda de marxista o revolucionaria que continuamente hace apología de ese partido y de esas figuras y que nos hablan como que es una opción antisistémica a los Estados Unidos. Por eso me gusta que lo traigas a colación para que los que nos escuchen se puedan situar mucho mejor. No, el imperialismo ha probado lo que ya sabíamos. Ellos pueden dar un giro y gobernar a través de un socialdemócrata como Gabriel Boric en Chile.
con tal de que eres anti-bolivariano, con tal de que eres anti-venezolano, anti-cubano, todo bien, gobiernan ahí, quieren derecho gay, muy bien, felicidades, son gay, todo, está bien. A eso no le afecta al imperio. Lo que le afecta al imperio es lo económico, es un sistema de clases, es una lucha antiimperialista. Entonces, cada oportunidad que tenemos de denunciar a Boric, bienvenido sea esa oportunidad. Con mis emociones se me olvidó. La izquierda norteamericana. Entonces, la socialdemocracia, ellos dicen que el DSA, que sería socialistas demócratas de América, pero las Américas son todo el hemisferio, entonces sería de los Estados Unidos. Y el mes pasado Biden dijo, nosotros los americanos, cuando tú hablas de los americanos, estás hablando de los cubanos, de los argentinos y Patagonia, o sea, los gringos son muy arrogantes con todo. Y por lo menos algunos de nosotros somos conscientes de eso. Cuando estamos hablando de partidos revolucionarios de verdad, como ese canal que tiene una ideología firme y de esa línea no se mueven, ¿verdad? Somos pocos. Los partidos marxistas-leninistas a nivel nacional, vamos a recordar, la población de este país son 340 millones. En los años 30, el Partido Comunista Estadounidense tenía 100,000 cuadros, militantes, entrenados, eran fuertísimos. Con la Segunda Guerra Mundial, ellos se unieron con el Partido Demócrata y 100 años, un siglo después, Daniel no ha recuperado su ideología. Voy a tener un poco de cuidado con lo que yo digo porque ellos podrían ir y buscar algo y decir que porque yo trabajo con esos partidos, porque el comunista tiene que estar donde quiera. ¿Qué hago yo formando otro sindicato, criticando 500 trabajadores que están en el sindicato? Bueno, de eso Lenin habla en What is to be Done. ¿Qué hacer, verdad? Entonces nosotros, los marxistas, los leninistas, los maoístas, los bolivarianos, los antiimperialistas, estamos en esas organizaciones, pero trabajamos de una forma estratégica. Pero llevamos de la socialdemocracia, hace 2 o 3 años, llevamos un contingente fuerte a Caracas y mandaron un contingente fuerte a La Habana. Entonces se está trabajando ahí también. Pero hay una batalla para el alma de esas organizaciones y es una batalla difícil porque las corporaciones y la ideología reformista, liberal, eso está ahí batallando contra nosotros. Los partidos comunistas de aquí. Hay uno bastante bueno formando la juventud que debe de tener aproximadamente 1,200 cuadros formados en el país, el más fuerte. Otros tienen, tú sabes que yo aprendí eso en Cuba. Hay muchos izquierdistas, Daniel, que prefieren ser cabeza de ratón que cola de león. Entonces aquí hay unos partiditos de 7 personas y publican su periodiquito y ellos creen que Putin y Raúl y no sé quién más y Nicolás Maduro están leyendo su periodiquito y con eso, que eso es su guía ideológico. Pero bueno, ellos hacen sus contribuciones a veces y a veces son anticontribuciones porque vienen a movilizaciones grandes y comienzan a discutir. Es una izquierda bastante compleja. Los que están claros con la cuestión ucraniana. Bueno, vamos a lo concreto. En enero, aquí en el downtown, en la 42, los gringos creen que están en el centro del mundo. Ellos dicen que la 42, la calle 42, es como centro de turismo, que es un centro, es un punto céntrico, ¿no? Movilizamos 800 personas en enero con el frío contra la OTAN, contra los Estados Unidos, solidarios que los rusos tienen el derecho de enfrentar la OTAN, que los gringos van a estar ahí jodiendo, invadiendo, hasta que Rusia sea la Rusia de Yeltsin, de Boris Yeltsin, de Mikhail Gorbachev en los años 80 y 90. En los años 90, los gringos convirtieron a Rusia en otra neocolonia.
privatizaron el níquel, privatizaron todas las tierras raras. Bueno, se van a recordar, si tiene más o menos la edad mía, Daniel debe ser un poco más joven que yo, pero en el 2000, muchos pensaban que el mundo se iba a acabar y las computadoras y el 2000, ustedes se acuerdan de todo eso, ¿verdad? Pero en ese mismo momento, cuando el reloj llegó al 2000, quién fue elegido en Rusia? Putin. Y Putin no es Ernesto Che Guevara, Putin no es Fidel, pero Putin no es un pendejo, como los gringos querían. Putin, me gustó el ensayo que Shema compartió la semana pasada. Ernesto Che Guevara, cristiano, Putin comunista. O sea, la idea es muy interesante. Yo publiqué un artículo, cuando ya se está imaginando que los rusos tenían que hacer algo para proteger sus fronteras. En la izquierda había una confusión ideológica, porque yo creo que hay un otro extremo. Hay algunos, porque, bueno, Putin, cuando tú vas a Caracas y tú mencionas RT, y tú mencionas a Putin, y tú mencionas a Rusia, los venezolanos se ponen emocionados. Y en Cuba también. Yo estuve en Cuba hace unos meses. ¿Cuántos cubanos me dijeron, si no fuera por Rusia, tenemos hambre, pero comemos, gracias a Rusia? Así mismo me lo dijeron. Rusia mandó, son tantas cifras que me pongo loco, pero mandaron, qué sé yo qué, millones y millones, 6 millones de toneladas de trigo. Los gringos prefieren mandar 6 millones de toneladas de Nepal a Vietnam. Y los rusos, eso fue Chema que dijo algo, o Daniel. No, te iba a decir que esta misma semana Rusia ha profundizado para intentar aliviar los efectos de ese bloqueo criminal que Estados Unidos está aplicando contra Cuba. Esta misma semana se ha anunciado esa colaboración entre ambos pueblos. Sí. Y es el mundo multipolar. El mundo está cambiando. Yo le digo a todos mis estudiantes, he tenido por encima de 6,000 estudiantes universitarios en los últimos 18 años. Y les digo siempre, no sean testigos de la historia, sean participantes. Y ustedes están ahora mismo observando, están viendo un imperio que se está cayendo y un mundo multipolar que se está levantando. Ahora, sucede con algunos jóvenes idealistas, Lenin diría que son ultra izquierdistas, o con otro libro, ya estoy citando, eso parece que es una clase de leninismo, discúlpeme, eso no fue el plan, pero... Eso siempre es bienvenido aquí. Sí, la primera vez que entré yo tenía miedo, yo vi un canal televisivo que estaba en YouTube y Chema me dijo, dale para allá, que aquí no hay problema con eso, y yo dije, por fin, puedo... Las grandes obras de Lenin aquí recogidas, una edición soviética, o sea que es bienvenido siempre. No, yo tenía miedo que en pleno invierno, pleno verano. Por aquí lo tenemos a Lenin también. Impresionante, bien bonito. Sí, la primera vez que acompañé a ustedes, yo con el calor que hace aquí en pleno verano, que no hay aire circulando, porque es el gueto y hay grandes proyectos. Y los proyectos para nosotros son los edificios de los pobres. Es donde meten todas las familias más pobres en los proyectos. Son rascacielos, pero bien descuidados. Y en otra ocasión analizamos eso, pero Chema me invitó y yo dije, pero con ese calor, Chema, yo no puedo poner una corbata, yo no puedo poner saco, estoy sufriendo. Ustedes hablan, ustedes profundizan mucho. Y él me dijo, no, nosotros aquí estamos tranquilitos. Y yo dije, pues qué bueno, me conviene mucho más. Entonces, esos partidos marxistas-leninistas, ellos sí. Yo iba a hacer una crítica aquí o una observación. Yo he conocido muchos jóvenes, como Rusia se está enfrentando directamente al imperio, tal vez como ningún otro país en el mundo. ¿Quién más está? Obvio, se dice que a través de Ucrania, pero son balas gringas, son ametralladoras, son tanques gringos de la OTAN contra tanques rusos. O sea, es una guerra híbrida, pero es casi
casi se están enfrentando. Es un momento peligrosísimo y la guerra es algo fea. Algunas personas, algunos jóvenes aquí han planteado que el Vladimir de 1917 es el Vladimir de ahora, que yo considero una falta de estudio. Porque Vladimir Putin ha dicho algunas cosas de la Revolución Rusa. Él mismo no tiene ningún dominio del leninismo, pero podríamos profundizar de eso en otra ocasión. Es importante siempre tener esos debates. Hablábamos antes de esta entrevista con Chema precisamente, que se ha hablado mucho también en Europa de que Putin se refería a Lenin en esta última, levantamiento que ha tenido con Wagner, pero nosotros creemos, y a mí me parece que es lo más lógico, que se refería precisamente al intento de golpe Kornilov anterior a ese golpe reaccionario en el que termina fracasando el golpe reaccionario, precisamente como que acelera los procesos para que los bolcheviques realmente sepan que es el momento de tomar el poder. Yo le decía a Chema cuando esto salía en la izquierda europea que yo consideraba que se refería precisamente a ese golpe anterior reaccionario, porque no tendría mucho sentido decirle a Prigozhin, retírate porque si no vas a acabar convertido en Lenin. Creo que no sería la mejor forma de decirle que él diera la vuelta atrás. Cuando te dicen puedes llegar a ser un revolucionario que ha pasado a la historia y ha llevado a la mayor gloria a Rusia, pues no sería un comentario muy acertado por parte de Putin. Tiene más sentido esa comparación con ese general que al final se ve traicionado por los suyos y acaba en el vertedero de la historia, tal y como le gusta recordar. Sí, importante esclarecer esa cosa y voy a pasarles un artículo, son de muchas páginas, porque para de verdad dar una evaluación marxista del carácter de clase de una sociedad, hay que escribir, hay que estudiar, hay que leer, hay que tirar páginas a la izquierda. Entonces, me interesa, ¿verdad?, que podemos discutir y debatir y traducir alguna de esas ideas. Bueno, en febrero hubo un rompimiento, hubo una división en el movimiento antiguerra, porque el movimiento libertario también, el movimiento libertario es muy antiobrero, pero ellos no creen en mandar dinero para guerras en el extranjero. A veces por razones correctas, a veces como Trump. Trump no está a favor de esa guerra. Los únicos en la Cámara de Diputados son 537, algo así, diputados, ¿verdad? Los únicos que han votado contra el patrocinio constante de esa guerra son no la derecha, los derechitas extremistas que están con Trump. Son 3, 4, 5. Esos son los únicos. Ninguno de esos que yo mencioné de la socialdemocracia no han dicho una palabra en contra de esa guerra subsidiaria. Por eso publicamos el artículo contra la socialdemocracia exponiendo su récord. Nunca han hecho nada en defensa de Siria. Si no fuera por Putin y Rusia, ¿dónde estuviera Siria hoy? El Estado Islámico estuviera en Damascus. ¿Se dice Damascus en español? Damascus. Si no fuera por el liderazgo ruso, para que sepan. La única base rusa fuera de Rusia, ellos tienen una base naval o área en el norte de Siria. Y Siria geográficamente no está tan lejos de Rusia tampoco. Marchamos en febrero, éramos tal vez 2,000 y algo. Eso era un público un poco más de libertarian. En marzo, las fuerzas antiimperialistas tuvieron su día frente a la Casa Blanca y el Pentágono y éramos 2,000 y pico de nuevo. Eso te da una idea de lo que es más o menos en cuanto a esa cuestión de Ucrania, de tener una comprensión antiimperialista. Eso es lo que podemos movilizar. Pero al mismo tiempo en San Francisco y Los Ángeles y Chicago, porque es un país grande, tú puedes convocar una marcha nacional, pero hay que volar 6 horas de Los Ángeles. Entonces ellos marcharon allá. Entonces yo diría, en total, para ir concluyendo, tenemos la capacidad, si no nos unimos con la derecha y no nos unimos con los libertarians, tenemos la capacidad de tal vez convocar 5,000 personas a la calle
para decir la verdad, en un país de 340 millones, 5.000 personas no es suficiente, pero es una base. Ahora, George Floyd, lo que pasó hace 3 años a George Floyd, la cifra la manejaba antes 16 millones de personas que protestaron, 5.000 en defensa de Ucrania y Rusia, 16.000 contra la policía en defensa de un hombre, porque lo que hicieron a George Floyd hacen cotidianamente, infelizmente. Seguro que ustedes han visto otra. Esa policía de aquí es tan racista y tan prepotente. A mí me han roto, yo estaba agarrando un dirigente de las Panteras Negras, eso fue en el 95, y uno por uno fueron rompiendo mis dedos para que yo soltara al compañero. O sea, esa gente no cree en abrirse las mentes, están llenos de racismo, de odio. Esta sociedad es una sociedad peligrosísima. Yo predigo que si, como están haciendo toda esa traba contra Trump, porque no lo pueden, como no lo pueden ganar, en inglés decimos, you can't beat them straight up. Como no lo pueden vencer directamente, tienen que inventar todos esos cargos y Trump debe estar preso, de eso no hay duda. Debe estar preso por el pueblo palestino, por el pueblo venezolano, por el pueblo haitiano, por todos los pueblos del mundo debe estar preso. Pero los ataques contra él ven los demócratas parecer como que más débiles. Pues ellos tampoco tienen brújula ideológica. Entonces va a ser interesante ver lo que puede pasar el año que viene en este país con las elecciones presidenciales. Entonces nosotros, yo digo nosotros, como la izquierda generalizada, tenemos otro candidato que es muy interesante, que tiene que estudiar, el doctor Cornel West. No creo que él llegue a tener tanta influencia y recibir tantos votos como Bernie Sanders, porque Bernie Sanders fue un congresista de cuántos años, de Vermont, tenía esa reputación de defender la paz. Aunque Bernie Sanders estaba a favor también de la guerra contra Irak y todo, él no era ningún militante de verdad, insultó a Venezuela, insultó a Chávez, pero por lo menos a nivel nacional era más, no era marxista-leninista, pero era más bien socialdemócrata. Cornel West es un intelectual afrodescendiente, profesor de Harvard, muy, muy bueno. Y él viene de la teología de liberación. Deben de estudiarlo. Él está lanzando unas críticas. Tiene que estar traducido por ahí en las redes sociales. Con él van a un bufete. Con él van a aprender. Ahora, que él puede conseguir 100,000 votos, 2 millones de votos. No sabemos. Sí, ahí está. Ahí está Cornel West. Él es excelente. Pero en nuestra plutocracia, en ese sistema hipócrita que no tiene nada que ver con democracia del pueblo participativa, se calcula que el doctor Cornel West creo que puede ganar tal vez entre 500,000 y 2 millones de votos. No tengo idea. Tendría que ver cuántos sacó. Bueno, Bernie no le dejaron ni entrar. Ellos pueden hacer trucos también para sacarlo, porque aquí para entrar en esa contienda es difícil. Digamos que Grandes, si tú eres un multimillonario, tú pagas y la corporación y la prensa y te resuelven. Nosotros tenemos que ir en las calles y tenemos que coleccionar, creo que son 50,000 firmas en cada estado. Hay que buscar voluntarios. Es mucho trabajo en pleno y claro, lo hacen en julio. Y dentro de, yo creo que son 3 o 4 semanas, tenemos que tener 500,000 de firmas. Entonces, se nos pone eso dificilísimo para entrar yo no sé cómo le llaman, la cosa para ser presidente, para que ellos pueden... primarias, las elecciones. Eso mismo. Quiero decir que el sistema americano está basado para que esos dos grandes partidos sean los que priman, y vemos que alternativas que pueden surgir, como la de Bernie Sanders, especialmente, digamos, en ese ala izquierda, una de las tácticas que es que ellos suelen absorberlos, suelen hacer que esos líderes un poquito, entre comillas, más rebeldes acaben integrando parte del Partido Demócrata. Sí, así mismo es.
Aquí tenemos muchas metáforas. Y el pueblo no sale a votar. Es otra cosa que ellos esconden. El pueblo no sale a votar. Un gran porcentaje, especialmente las comunidades oprimidas y explotadas, ellos saben que se trata de, como decía Lenin, se trata de cada 4 años escogemos el próximo opresor. Y cada vez que hay elecciones, los demócratas salen a reclutar nuevos votantes y todo el mundo debe de votar. Aquí no. Porque, por ejemplo, el doctor Conor West, la misma comunidad negra, muchos no saben quién es él, porque ellos bloquean en la prensa, no le dan un espacio. Lo que hay en nuestra televisión es pura basura. Telenovelas, racismo. Hay que analizar. Hoy en día no es tanto la televisión, ya son las redes sociales, pero los algoritmos es como la nueva televisión, es una dictadura de información. O sea, nos cuesta a nosotros con una conversación de esa forma llegar a 2,000 personas, 5,000 personas. Si estuviéramos bailando y insultando y tirando dinero por ahí en un club y bebiendo botellas allá, no sé dónde, en Valencia o en Galicia, tuviéramos con millones y millones de personas asistiendo. Entonces hay una crisis de conciencia. Y si los pueblos del mundo no se despiertan, eso puede ser un ecocidio, el final del mundo. Es espantoso, de verdad. Totalmente. Y ya para terminar, te haría una pregunta que en Europa ya empieza a sobrevolar, especialmente en gran parte de la izquierda, y no sé si en Estados Unidos son conscientes de que esta guerra que está llevando a cabo la OTAN contra Rusia puede realmente implicarlos directamente. No sé si son conscientes de que esta escalada bélica cada vez se está desatando de una forma mayor. Aquí siempre hablamos de que Estados Unidos está muy acostumbrado a librar las guerras siempre fuera de su territorio, pero si esto sigue adelante, podría llevarnos a un conflicto de una escala difícilmente imaginable. Franz Fanon, gran revolucionario de Martinique, caribeño, que se murió en la revolución algeriana, se murió de leucemia, muy joven, era jovencito, creo que tiene la misma edad de Malcolm X y Martin Luther King cuando se falleció. Él hablaba mucho del boomerang colonial de violencia. El boomerang colonial de violencia. Esos gringos les gusta tirarse boomerang, se les olvida que viene para atrás. O sea, el 11 de septiembre fue eso. Ahora, no vamos a celebrar muerte de personas inocentes, porque ahí había inmigrantes mexicanos. Un buen amigo mío que trabaja en seguridad en la base de uno de esos rascacielos era haitiano. O sea, se moría. La mayoría eran inocentes. Por eso nosotros no somos terroristas. El revolucionario no cree en el terrorismo porque no funciona por muchas razones. Pero destaco eso porque cuando pasó, nosotros en el momento no sabíamos exactamente lo que estábamos pasando. Y después había un avión que también secuestraron y le dieron al Pentágono. Y cuando le dieron al Pentágono, imagínate, nosotros estábamos, Dios mío, por fin. No sabíamos exactamente quién, cómo lo hicieron. Pero los gringos, igual que la policía de Nueva York, se creen invencibles. No saben nada de humildad. Pero el pueblo peruano tiene algo para enseñarles. Y el pueblo chino, y el pueblo ruso, y los ucranianos conscientes, y los pueblos bolivarianos. O sea, el gigante dormido se está despertando. Las contradicciones se están dando, porque tiene que recordar también, y ojalá que a través del mundo se pueda aprovechar de eso. Bertolt Brecht, gran poeta alemán, él decía, casi como si estuviera hablando directamente con los gringos, pero estaba hablando con los nazis, pero él decía, ay, tu tanque es muy moderno, es muy sofisticado, es muy fuerte.
Hay un solo problema. Tú necesitas uno de nosotros, un obrero para manejar ese tanque. Entonces hay que seguir la conciencia, hay que seguir trabajando la conciencia de los soldados que se ingresen al ejército. La mayoría de nuestro ejército, digo nuestro, porque los soldados son de nosotros, son nuestros primos, vecinos, comadres, hermanas, hermanos, ¿verdad? Son los pobres. Ningún rico manda su hijo al ejército, a menos que vaya a ser un general que va a estar sentado en el aire acondicionado de Kabul o de Kiev, ¿verdad? La guerra es una cuestión de clase. Entonces, hay varios compañeros, necesitamos mucho más, que son veteranos, que están ahí, que están trabajando esa conciencia. Eso fue lo que paró la guerra contra el pueblo de Vietnam. O sea, primeramente la resistencia del pueblo de Vietnam. Pero 500,000 de soldados gringos estacionados, ocupando y invadiendo a Vietnam dijeron no. Hay una documental, hay que traducir toda esa vaina. Les voy a seguir mandando cientos de documentales. Hay una documental que se llama Sir, No Sir, porque en el ejército te enseñan, tienes que responder, Señor. Y entonces la documental se llama Señor, No, Señor. 500,000 de soldados de los nuestros que dijeron en Vietnam, y muchos de ellos comenzaron a disparar así. En vez de disparar hacia otro pueblo oprimido, comenzaron a atacar a sus supervisores, a sus jefes, los generales no llegan hasta ahí. Esos generales de 5 estrellas que nunca han hecho mierda. Sin embargo, Rafael Correa sí estaba un general del pueblo, estaba en la calle con el pueblo. Cogió los gases lacrimógenos allá en Quito. Y Fidel, con la bahía de cochinos, Bay of Pigs, esa invasión a la playa de Girón, ¿dónde estaba Fidel? En el 61 o 62. Fidel estaba ahí con esas gafas, estaban en la guerra. Trump manda a su gente a marchar, y ¿qué hace Trump? Él va y juega golf por ahí. Son cobardes. Tú le das una galleta a Trump, no sabe qué hacer. Galleta para mí es peco. Sí, entiendo. Ellos se creen tan fuertes y solo no comen mierda. Voy a terminar citando otro gran revolucionario que se llama Mike Tyson. Sí, señor. Mike Tyson, nunca lo conocí en persona, porque yo vengo del mundo de boxeo. A los dos hermanos, esos dos hermanos que son bien antirrusos, esos dos hermanos que eran campeones mundiales, yo sí lo conocí a ellos en Madison Square Garden, pero a Tyson nunca lo conocí. Pero tú sabes que Tyson tiene su tatuaje de Ernesto Che Guevara, de Mao Zedong. Tyson dijo que cada persona es fuerte y tiene un plan hasta que le dan un puño. Entonces viene un par de puños proletarios para Trump, para Biden, para este sistema, un puño palestino, un puño haitiano, un puño de Euskal, para que todos los pueblos del mundo se puedan de verdad liberarse, disfrutar de plena autodeterminación, y estamos en eso como Mike Tyson, darle puños a nuestros enemigos de clase y a los imperialistas. Buen ejemplo. Ha sido un placer poder charlar contigo, Dani. Te cito para futuros programas para hablar de tu libro también sobre la República Dominicana, que me ha llegado además justo hoy. Y sabes que esta es tu casa, estás más que invitado y espero verte mucho más por aquí. Un placer, muchísimas gracias. Y un saludo y un abrazo para todo el comité central de su canal, todos los grandes. Y seguimos luchando. Voy a estar en Haití el mes que viene. Vamos a tener mucha noticia de allá, y esas luchas antiimperialistas siguen donde quiera que hay. Igual que está escrito en todo Caracas, no se puede confiar en el imperialismo ni tantico así. Una frase de Ernesto Che Guevara que hoy en día se puede encontrar por donde quiera en Caracas. Un abrazo. Gracias por la invitación. Gracias, fuerte.